Buenas, en este video voy a explicar del por qué el experimento de Eratóstenes no es aplicable a una Tierra plana, ya que los terraplanistas siempre cuando uno les dice que el experimento de Eratóstenes demuestra el radio de la Tierra, ellos dicen que no, que eso si lo aplicas a un plano no vas a obtener obviamente el radio de la Tierra, pero sí vas a obtener la altura del Sol. O sea que ellos dan a entender que el experimento de Eratóstenes puede ser aplicado tanto en un plano como en una Tierra esférica. ¿Ya? Entonces, en este video voy a explicar el por qué no es aplicable en un plano, ya que da resultados contradictorios. Primero analicemos el experimento de Eratóstenes en una Tierra esférica, ¿ya? Que es como lo hizo Eratóstenes. Aquí tengo la Tierra, tengo el radio R, aquí tengo un palo, ¿cierto? Aquí tengo otro palo separados a una distancia S. Bueno, sabemos que los rayos son paralelos los del Sol, ya que el Sol está muy lejos. ¿Ya? Entonces, este rayo y este rayo son paralelos. Si elijo este punto de tal forma que el rayo cae desde el cenit o vertical, entonces este rayo no va a generar sombra en la superficie de la Tierra debido a la presencia de este palo. Pero sin embargo va a generar a la misma hora sombra en un palo que esté en otra latitud, ¿ya? Entonces aquí el rayo es paralelo a este, pero debido a la curvatura de la Tierra sí va a generar sombra en la superficie con un ángulo alfa, ¿ya? Si este rayo es paralelo a este y yo trazo una línea entre el centro y el palo, entonces aquí vemos que este ángulo alfa es igual a este ángulo alfa, ¿ya? Por ende podemos establecer por proporción el radio de la Tierra. ¿De qué forma? Bueno, sabemos que en una circunferencia, que son 360 grados hexagesimales, equivale al perímetro, que es 2pi por el radio. Entonces, para un ángulo alfa cualquiera, voy a tener una distancia en arco S cualquiera, ¿ya? Asociado a ese ángulo. Aquí, por ejemplo, para este ángulo voy a tener asociado una distancia en arco S. Y si ese ángulo alfa fuera 360 grados, voy a tener el perímetro. Entonces aquí tengo la proporción, ¿ya? Entonces de esta proporción despejo, por ejemplo, 2πr, despejo esto, me queda entonces este por este, 360 por S, dividido alfa. Como yo quiero el radio, despejo el radio y me queda igual a esto, ¿ya? Ahora aquí esto igual lo puedo simplificar aún más, porque 360 dividido 2 es 180, así que finalmente la expresión para estimar el radio de la Tierra sería 180 multiplicado por S, que sería la distancia entre los dos postes, dividido el ángulo alfa, medido, ¿cierto?, por pi, ¿ya? En el caso del experimento de Eratóstenes original, más o menos la distancia S era de 800 kilómetros y el ángulo alfa medido por Eratóstenes era de 7.2 grados. Si reemplazamos 800 kilómetros en S y 7.2 grados en alfa, nos queda entonces que el radio de la Tierra es de aproximadamente 6.366.2 kilómetros, ¿ya? Al día de hoy sabemos que el radio medio es de 6.371 kilómetros. Entonces, así podemos determinar el radio de la Tierra con el experimento de Eratóstenes en una Tierra esférica en donde el Sol está muy lejos y los rayos son paralelos, ¿ya? Ahora, hagamos lo que supuestamente está pasando para los terraplanistas, ya que ellos siempre dicen: oh, que absurdo, qué ignorante eres por presentar el experimento de Eratóstenes como prueba, ya que eso también
se puede aplicar a un plano? Bueno, veamos. Veamos el experimento, pero suponiendo que la Tierra es plana, que el Sol está cerca y por ende que los rayos no son paralelos sino que son divergentes. ¿Ya? Y para el caso de dos palos. En este caso, sobre este palo cae el rayo justo desde arriba, así que no genera sombra, así que sería el equivalente a la Tierra esférica para ese palo. Y a una distancia S estaría el otro palo. Y bueno, como el Sol está cerca y los rayos son divergentes, entonces sobre este palo igual se va a generar una sombra, ya que acá vendría un rayo así, pasaría por el extremo del palo y llegaría acá, así que sí se va a generar una sombra, ¿ya? Entonces este palo sería el equivalente a este palo. Y bueno, esta altura sería la altura del Sol, que sería h, la altura entre el Sol y la superficie de la Tierra. Entonces, ¿qué pasa? Que para ellos, según los terraplanistas, el ángulo que midió Eratosthenes, en este caso sería este ángulo, alfa. Y yo aquí, para hacer el cálculo, me interesa este ángulo que está acá, que le denoté con la letra B, beta, que obviamente va a ser 90 menos alfa. Aquí tengo un triángulo rectángulo. Entonces, en el supuesto de que la Tierra es plana, veamos cuánto sería la altura del Sol. ¿Cómo lo hacemos? Tangente de beta es cateto opuesto h dividido el cateto adyacente, que es S. Y aquí este es un triángulo rectángulo. Entonces, despejando h, me queda que es igual a S por tangente de beta. ¿Ya? Esto sería entonces la expresión para la altura del Sol, si es que tenemos S, que es la distancia entre los palos, y beta, que es este ángulo. ¿Ya? Reemplacemos con los datos de Eratosthenes. S era de 800 kilómetros, beta sería 90 menos ese ángulo, y como ese ángulo era de 7.2 grados, entonces beta va a ser 90 menos 7.2, o sea, 82.8 grados. Reemplazando la expresión, me da que la altura del Sol terraplanista es de más o menos 6.332.65 kilómetros. ¿Ya? Entonces, si la Tierra es plana, el Sol está cerca y por ende los rayos del Sol son divergentes, entonces podemos decir que la altura del Sol es de 6.332 kilómetros, que es más o menos el radio de la Tierra para el caso de la Tierra esférica. Entonces por eso los terraplanistas decían, no, es que el experimento de Eratosthenes no demuestra nada porque también es equivalente para una Tierra plana, para un Sol cercano, y por ende el radio de la Tierra que tú me dices realmente es la altura del Sol. ¿Ya? Bueno, por ahora démosle la razón. Pero, lamentablemente para ellos, esto es un caso particular. ¿Ya? Es un caso particular del problema, pero generalicemos el problema. ¿Qué pasa si ahora tengo 3 palos, no solamente 2? Si tengo 3 palos, aquí en la Tierra plana tiene que pasar algo especial. O tiene que cumplirse, mejor dicho, algo sí o sí. Aquí tengo 3 palos, tengo el Sol, sobre este palo el rayo cae vertical, ya que sería el equivalente a este palo. Este palo está a una distancia S1 respecto al primero, que sería equivalente a este, pero ahora voy a agregar otro palo más, que sería este, que está a una distancia S2 respecto al primero. H sería la altura del Sol. Entonces a este palo le llega un rayo, ¿cierto?, con una cierta inclinación, y por ende va a generar una sombra con ángulo beta 1 respecto al suelo. Y sobre este palo va a llegar otro rayo, ¿cierto?, que pasa por el extremo y va a generar también sombra con un ángulo beta 2. ¿Ya? Entonces, si la Tierra es plana y si el Sol está cerca, como dicen los terraplanistas, tiene que pasar esto, y por ende estos ángulos tienen que tener una relación tal que me justifiquen una misma altura del Sol, porque si no estaríamos en problemas, o mejor dicho, estarían en problemas. Entonces veamos
¿qué cosa tiene que cumplirse para que esto sea válido en la Tierra plana? Veamos. Aquí tengo un triángulo rectángulo, donde el ángulo de 90 grados sería este. Entonces, si esto es beta 1, entonces tangente de beta 1 es igual a cateto opuesto h dividido cateto adyacente S1. De aquí despejo h, que es la altura del Sol, y me da que es igual a S1 por tangente de beta 1. Hagamos lo mismo, pero ahora considerando el triángulo rectángulo este grande de acá. ¿Ya? También es un triángulo rectángulo donde los 90 grados estaría acá. Tangente de beta 2, que sería este ángulo, tangente de beta 2, es igual a cateto opuesto h dividido cateto adyacente S2. Despejo h me da que es igual a S2 por tangente de beta 2. Entonces tengo dos expresiones para calcular la misma distancia h, que es la altura del Sol respecto al suelo. Para que este concepto sea válido, ¿ya? Sí o sí tiene que existir una relación entre, entre beta 1 y beta 2. ¿Ya? ¿Por qué? Porque h, que es la altura del Sol, tiene que ser igual a eso, y a su vez tiene que ser igual a esto. Entonces esto tiene que ser igual a esto, o sea esto. O sea, se tiene que cumplir que S1 por tangente de beta 1 tiene que ser igual a S2 por tangente de beta 2. Donde S1 es la distancia entre el palo del medio respecto a este, respecto a donde el Sol está justo a la vertical. Beta 1 sería este ángulo, S2 sería esta distancia y beta 2 sería este ángulo. Si la Tierra es plana, si el Sol está cerca, como dicen los terraplanistas, se tiene que cumplir sí o sí esto. ¿Ya? Sí o sí. Y aquí está el problema. Desafío a un terraplanista que haga este experimento y que verifique que si multiplica S1 por tangente de beta 1, le dé lo mismo que multiplicar S2 por tangente de beta 2. Si le da lo mismo, lo felicito, la Tierra es plana para 3 palos, y si no le da lo mismo, entonces la Tierra no puede ser plana y por ende la única posibilidad es que sea esférica y este sea el real problema. ¿Ya? Aquí los rayos son paralelos. Entonces, motivo a los terraplanistas para que hagan el experimento de Eratóstenes con 3 palos, midan este ángulo, midan este ángulo y obviamente sepa la distancia entre este palo y este palo, y este palo y este palo. Evalúen esto y tiene que darle lo mismo aquí, al lado izquierdo, que al lado derecho. Y ojalá lo hagan con 3, con 4, con 5, con 6 palos. Siempre tendrá que cumplir esta relación. Si es que la base de construcción de esto es correcta, o sea, si la Tierra es plana. Obviamente si tengo un cuarto palo, esto también tiene que ser igual a otra expresión. Si agrego 5 palos, tengo que agregar otra condición más que tiene que cumplirse, entonces más se complica el problema para el terraplanista. Bueno, yo de inmediato les digo que no van a ser capaces, que no lo van a lograr, que nunca les va a dar igual este lado que este lado, y por ende que la Tierra no es plana. Entonces, como ven, el experimento de Eratóstenes no es tan inocente como ustedes creen, sino que es un experimento poderoso y que realmente puede decirnos si la Tierra es plana o es esférica. Eso es todo, gracias por ver el video.